Evangelio según Lucas, capítulo 18, versículos del 31 al 34. Jesús predice por tercera vez su muerte y resurrección. Probablemente así introducirá vuestras Biblias esta sección. Y dice así el autor en Lucas capítulo 18, versículo 31 en adelante. Jesús llevó a los 12 discípulos aparte y dijo: Escuchen, subimos a Jerusalén, donde todas las predicciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre se harán realidad. Será entregado a los romanos y se burlarán de él. Lo tratarán de manera vergonzosa y lo escupirán. Lo azotarán con un látigo y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Sin embargo, ellos no entendieron nada de esto. La importancia de sus palabras estaba oculta de ellos y no captaron lo que decía. Como quizá podemos ya intuir por cómo Jesús plantea su ministerio, Jesús sabía antes incluso de nacer cuándo iba a morir, cómo iba a morir y dónde iba a morir. Para nosotros esto es imposible, pero nosotros sabemos que Dios es eterno, que Él antes de ser hombre era Dios y que existió antes de todas las cosas. Quizá nosotros no sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde vamos a morir, pero al seguir a Jesús como creyentes debemos tener presente que moriremos tarde o temprano, como otros, pero que para nosotros la muerte es victoria en Jesús. Para nosotros morir es, si queremos citar al apóstol Pablo, ¿verdad? Es un regalo. Es una ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por tanto, el tema de la muerte, ¿verdad? Pensar en el más allá. Yo sé que desde luego a muchas personas les puede generar cierto temor, no quieren reflexionar al respecto, pero nosotros como creyentes que tenemos o debemos tener los ojos puestos en la cruz, un elemento de muerte, no podemos ignorar este tema. Por tanto, al considerar estos asuntos, cambia nuestra forma de vivir drásticamente, ya lo sabéis. Si la eternidad existe, esta vida es solamente un instante. El viernes reflexionamos en ello, ¿verdad? Con esa relación que tuvo Jesús con el hombre rico que quería saber qué debía hacer para obtener la vida eterna. Él aparentemente creía que ya cumplía los mandamientos, que los había guardado desde joven. Y Jesús, que sabía que en verdad eso era mentira, no perdió tiempo en rebatir con él que no había cumplido los mandamientos. Simplemente le señaló lo que más amaba en su corazón, que era la riqueza, el dinero. Y es en ese momento que él se da cuenta de que no le merece la pena tanto invertir en la eternidad, porque en el fondo no cree en la eternidad. Si nosotros estuviésemos seguros de que la eternidad existe y le convencemos a una persona rica que la eternidad es real y le decimos que si él lo da todo y sigue a Jesús, la obtendrá, si esa persona verdaderamente cree lo que le decimos, lo haría. Porque ¿de qué vale tener todo el mundo si pierdo mi alma? ¿Verdad? Pero desgraciadamente este hombre rico no creía en lo que decía Jesús. No quería en verdad la vida eterna, sino la sensación de que iba a adquirir la vida eterna. Como muchas personas que dicen: yo soy bueno, yo voy a ir al cielo, pero en verdad no quieren ir al cielo. Lo que quieren es la sensación de sentirse buenos y de saber que cuando mueran irán al cielo, ¿verdad? Porque si verdaderamente esas personas, que es cierto que en algunos casos suelen ser mayoritariamente católicos, pero también hay evangélicos que tienen esa idea de soy bueno y voy a ir al cielo, nosotros sabemos que si esas personas que verdaderamente sienten paz porque van a ir al cielo,
su vida debería de cambiar bastante, porque el cielo es habitar en la presencia de Dios, es estar en comunión con Dios. Y si tanto te sientes orgulloso de que vas a ir al cielo, pero en esta vida vives a espaldas de Dios, el cielo para esa persona sería un infierno. Porque si conoce a Dios y sabe que Dios existe y ya tiene la oportunidad de estar en su presencia, de tener comunión con Él, y no lo hace, ¿qué va a hacer en el cielo? Porque en el cielo todos estaremos en comunión con Dios, estaremos cara a cara con Dios, estaremos en la presencia de Dios. Qué ironía, ¿verdad? Para varias personas que creen que el cielo será su último destino, no se dan cuenta de que ese cielo que ellos creen, que no conocen, sería un infierno para ellos, porque verdaderamente no aman adorar a Dios, no les gusta obedecer a Dios, no quieren escuchar a Dios. No es ningún descubrimiento, ¿verdad?, saber que la mayoría de las personas en la sociedad, no me refiero a la iglesia, sino en general, viven de espaldas a la muerte, como si la muerte no existiese. Todo lo que tenga que ver con las noticias, las enfermedades, las guerras, los hospitales, los sanatorios, son cosas que en la medida de lo posible se quieren evitar de hablar y pensar. Pero un cristiano no puede ser así, por el mero hecho de que es un seguidor de Cristo. Y Cristo nació para morir. Para Jesús la muerte fue victoria. Para Él la muerte fue el culmen de su misión. Por tanto, un cristiano también debe tener esa perspectiva de la muerte. Es cierto que hay personas, movimientos, estilos de música, algunos géneros que simpatizan con las ideas de la muerte y también con ideas relacionadas con lo oculto, lo oscuro, lo satánico, pero lo hacen por el puro morbo, por estar ensimismados en ese mundo que ellos mismos crean, como por ejemplo la cultura gótica, que simpatiza con todo lo relacionado con la muerte, lo oscuro, ¿verdad? No obstante, ellos tienen en el fondo miedo a la muerte, y si no la tienen, es porque tienen una distorsión de la misma, no entienden lo que significa la muerte, no entienden lo que significa vivir eternamente a espaldas de Dios, un eterno sufrimiento. Y no lo entienden porque de alguna forma intentan, ¿verdad?, solventar sus necesidades personales, espirituales, mitigarlas, de algún modo encajar piezas en su vida donde solamente encaja Dios. Cada uno tiene sus propios ídolos. Algunos encajarán su ego, sus riquezas, las drogas, las mujeres. Cada uno sabrá qué es lo que más adora por encima de Dios. Pero en ese lugar apartado de Dios, que algunos lo conocen como infierno, no tendrás esas distracciones para tapar ese vacío que tienes por vivir fuera de Dios, lejos de Dios. ¿Cómo sería nuestra vida si supiésemos cuándo vamos a morir? ¿Os lo imagináis? Hay muchas películas, ¿verdad?, que juegan con ello, series, incluso también canciones, que hablan sobre premoniciones, sueños, mediums o cosas de ese estilo, donde se plantea un mundo distinto, donde sí se puede saber cuándo vamos a morir, cómo, de qué manera, dónde. Incluso hoy en día hay personas que van, ¿verdad?, a brujos, adivinos, para de algún modo saber cómo les va a ir la vida en el futuro, qué es lo que les va a pasar. Hay una saga de películas que se llama Destino Final, que yo por supuesto la vi cuando no era creyente, donde juega con esta línea. En estas películas se plantea a una persona, un hombre o una mujer, generalmente jóvenes, que de repente tienen como una especie de premonición, o de sueño, o de visión. Por ejemplo, un caso fue de un grupo de personas que subieron a un avión y una de ellas se quedó dormida
Y en su sueño vio que el avión despegó y al despegar explotó. Se despertó y se dio cuenta de que era un sueño. Pero los sucesos que pasaron justamente después de ese sueño eran exactamente como en su sueño. Entonces empezó a entrar en una paranoia y salió del avión, y algunos a escuchar lo que decía, pues también salieron con miedo. Cuando también creo que ofrecieron personas de seguridad para llevarlo porque estaba generando muchos problemas para empezar a volar, entonces se fueron, y cuando estaban ahí y veían de lejos por una ventana que el avión despegó, explotó y murieron todos, menos ellos que bajaron. Esta película juega dándole un papel a la muerte como personificado, como si tuviese conciencia, como si te pudiese perseguir. Y según esta película, aquellos que debían haber muerto en el avión van a morir de otra forma en la secuencia de lo que iba a pasar en la película. Como digo, la muerte, por un lado, en la sociedad, es un asunto que no se quiere tratar, vivimos a espaldas de ello, pero por otro lado hay ciertas culturas, ciertas películas, ciertos contenidos que juegan con ello y se burlan de ello, y hasta incluso son mediáticos. Por eso esta película, por ejemplo, se convirtió en una saga. A la gente le gusta ver eso. Pero sin embargo, al menos de mi experiencia, yo no he visto a gente disfrutar en el tanatorio o en un hospital, por supuesto. Es el morbo, ¿verdad? De ver cómo otros mueren, de ver acción, de jugar con la idea de la muerte, pero no entender lo que la muerte significa de verdad. Y nosotros como creyentes sabemos lo que significa la muerte. Por otro lado, por supuesto, también está la expresión de vive la vida, que son los días, o vive cada día como si fuese el último, ¿verdad? O como dice este eslogan, si la vida son 2 días, tengo 48 horas para darlo todo. Un eslogan juvenil. Pero no es todo esto vanidad, hermanos. El entender que la vida es tan corta, entonces hay que vivirla como quiera. No solamente es vanidad, sino que es ignorar lo que la propia creación, lo que la propia vida nos enseña acerca de la existencia de Dios y de su revelación. Qué absurdo es, qué necio es destruir nuestra eternidad por malas decisiones en esta vida terrenal. No tiene absolutamente ningún sentido, hermanos, y así lo vimos en el culto de oración con la historia del hombre rico. Pero seamos sinceros, hermanos, muchos de nosotros a veces hemos caído o estamos cayendo en la idea de no pensar en la eternidad, en la muerte, en el cielo, en el infierno. Ponemos la radio para no pensar, ponemos la tele para no pensar, encendemos el móvil para no pensar. Pero pensar es necesario para nosotros. Nosotros no podemos vivir a espaldas de la muerte como lo hace la sociedad. Ni por supuesto tampoco podemos tener morbo por la muerte cuando lo vemos en películas o en canciones que juegan con ese tema. Porque nosotros sabemos que la muerte tuvo un costo. Que la sangre de Jesús fue necesaria para vencer al maligno, a la muerte y al pecado. Entonces, ¿cómo podemos decir yo creo en Jesús y no pensar en la cruz? ¿O cómo puedo llevar la cruz en mi cuello o en mis orejas o donde sea, o tatuado, cada uno por cultura lo hará de alguna forma o de otra, sin reflexionar en lo que eso significa? Nosotros que tenemos un encuentro personal con el Señor, no podemos actuar así, no podemos pensar así. Entre otras cosas porque hemos tenido ya un encuentro con la vida en mayúsculas, con el camino, la verdad y la vida en mayúsculas. Pero sabéis, hermanos, en el versículo 32
Hay un detalle muy interesante que leemos aquí. Dice, será entregado a los gentiles, a los romanos, dependiendo de nuestra versión, y se burlarán de él. Lo tratarán de manera vergonzosa y lo escupirán. Solamente me quedo con la primera parte, porque pensar en los anuncios, este es el tercer anuncio de la muerte y resurrección que hace Jesús a sus discípulos, no solamente implica reflexionar en la muerte, en cómo nosotros vemos la muerte, sino también en ver cómo ha sido la misión, en el error que cometió el pueblo de Israel y que nosotros como iglesia podemos llegar a cometer. Dice, será entregado a los gentiles. Vosotros ya sabéis, hermanos, que el pueblo de Israel tenía el deber de ser de bendición a todas las naciones. El pueblo de Israel era uno de los pueblos más humildes en el tiempo en el cual el Señor lo eligió y lo prosperó. Y lo hizo para mostrar su poder en la debilidad, pero les dio un propósito a ese pueblo: ser de bendición a los demás, ser de luz a todas las naciones. Y sin embargo, el pueblo de Israel, salvo pequeñas excepciones, desgraciadamente monopolizó la fe, la corrompió, entendieron mal las leyes y vivieron de mal en peor en medio de reyes y falsos líderes religiosos. Y me parece una gran ironía este versículo 32, hermanos, porque en definitiva el pueblo de Israel debía entregar a Dios a los demás. Y aquí leemos que los representantes del pueblo de Israel, los líderes religiosos, entregan a Jesús a los representantes del mundo gentil, los romanos. Pero no lo entregan como deberían haberlo entregado. Una vez más lo digo, los representantes del pueblo de Israel entregaron a Jesús a los representantes del mundo gentil, que era en ese tiempo el Imperio Romano, los romanos. Pero no lo hicieron como debían. Desgraciadamente nos damos cuenta, hermanos, que estos judíos, líderes religiosos, entregaron a un Jesús que ellos estaban rechazando, que ellos estaban acusando, que ellos estaban condenando. Estaban entregando a un Jesús que ellos no habían recibido en su corazón. Estaban entregando algo de mala manera. Y nosotros, que sabemos que debemos conocer la historia, porque aquel que no la conoce está probablemente muy condenado a repetirla, debemos de pensar cómo estamos entregando a Jesús hoy al mundo. Porque nosotros ya sabemos que la iglesia es el pueblo de Dios, adquirido por Dios, apartado de las tinieblas y llevado a su luz admirable, para que nosotros ahora, como creyentes, como hijos de Dios, seamos de bendición a todas las naciones. Ya sabemos la historia de que los representantes del pueblo de Israel entregaron a Jesús no como debían hacerlo. ¿Cómo estamos entregando nosotros, las iglesias cristianas de hoy, a Jesús, al mundo? Pues desgraciadamente, hermanos, en varias iglesias, en varios creyentes, se está repitiendo la misma historia. Iglesias creyentes que están entregando a Jesús al mundo sin ellos haberlo recibido realmente. Entregan a un Jesús moribundo, porque no hablan de Jesús tal y como es todo el Evangelio. Hablan de un Jesús hecho a su manera. Algunos hablan de Jesús como si solamente fuera una persona que todo lo va a aceptar y que todo es amor
y que no hay necesidad de crecer, ni de reflexionar, ni de aprender, porque Jesús nos ama a todo el mundo. Es cierto que hay otros que predican a un Jesús autoritario, que está por encima de todos, iglesias ultraconservadoras, donde los líderes aprovechan esa autoridad para manipular a los miembros. Pero nosotros no debemos irnos ni a un extremo ni a otro, hermanos. No debemos predicar a un Jesús inclusivo, porque Jesús no era inclusivo. Y tampoco debemos predicar a un Jesús sectorial, como si fuese una autoridad por encima de todos, bélica, que busca revolución. Porque a Jesús la política como tal tampoco le interesó demasiado, por no decir que nada. Le interesaban las personas. Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos de reflexionar en cómo estamos dando a conocer a Jesús. Porque si estamos dando un Jesús moribundo, acusado, de algún modo despreciado, no aceptado por nosotros, estamos haciendo lo mismo que aquellos que entregaron a Jesús para que fuese crucificado en la cruz. Y la Iglesia no puede volver a cometer el error que cometió el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús. Por eso, hermanos, debemos de esforzarnos por recibir a Jesús tal y como es. Y las evidencias de que estamos recibiendo a Jesús tal y como es que viviremos en semejanza a como Él vivió. Andaremos como Él anduvo. Le imitaremos. Porque es la reacción verdaderamente genuina de alguien que adora a otra persona. Imitarle, amarle, respetarle. Por eso, hermanos, debemos de pensar, ¿verdad?, cómo vivió Jesús, que sabía cuándo iba a morir, cómo, dónde. Desgraciadamente, sus discípulos no lo entendían. Y eso que Jesús no solamente le anunció 3 veces que iba a morir y que iba a resucitar, sino que les dice: todas las predicciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre se harán realidad. Pero en parte es comprensible para nosotros saber que estos discípulos de Jesús, en su mayoría, al menos por esta parte, no conocían las profecías del Antiguo Testamento respecto a Jesús. ¿Sabéis por qué? Porque la mayoría de ellos eran personas de a pie, sencillas, pescadores, artesanos, humildes. Personas que no tenían acceso a la educación. Y que además a eso le añades que la mayoría de los líderes religiosos que administraban las Escrituras a la hora de enseñarlas en las sinagogas y en el templo de Jerusalén, no lo hacían conforme a la palabra, sino conforme a sus opiniones, a sus criterios. Pues fijaos el caos donde Jesús se movía. No solamente muchas personas que no tenían acceso a las Escrituras, sino que encima los lugares donde se podía compartir las Escrituras, la mayoría eran lugares corruptos, donde no se decía la palabra de Dios tal y como era. ¿Y qué excusa tendremos hoy nosotros, hermanos, que tenemos tantos recursos? Tenemos librerías cristianas, tenemos recursos electrónicos para acceder a la palabra de Dios. Hoy ya no podemos decir: es que mi pastor no me ha enseñado acerca de estas cosas del Evangelio. Porque tú tienes la oportunidad y el deber de alimentarte, nutrirte espiritualmente. Y no puedes esperar felicidad, llenura, sanidad interior sin nutrición interior. Si quieres sanarte, debes nutrirte.
Pues hagamos ese esfuerzo, hermanos, por nutrirnos y a su vez para compartir ese buen alimento a los demás. Tengamos los ojos puestos en la cruz. Tengamos presente la muerte y la eternidad, el sufrimiento y la victoria como Jesús la tuvo. Yo sé que es complicado, hermanos, que cada uno tiene pues sus preocupaciones, sus necesidades, sus debilidades, pero creo que ya algunos lo podéis intuir. Evitando el tema no lo vais a superar, debéis enfrentarlo. Y quizá hay hermanos que se les enseñe que hay un cielo, que hay una eternidad, que hay una resurrección, pero tienen miedo, aunque sepan que creyendo van a recibir esa resurrección, esa eternidad, ese cielo, porque no han profundizado en pensar en esos temas. Pues pensemos en qué significa ir al cielo y vivamos como si ya estuviésemos en el cielo. Pensemos en la muerte y en la eternidad y vivamos como Jesús y sus seguidores lo vivieron en las primeras generaciones, en los primeros siglos de la historia de la Iglesia. Porque eso es lo magnífico de la palabra de Dios, que no solamente debemos de recurrir a la historia que complementa la historia bíblica, sino que en el propio Nuevo Testamento nos damos cuenta de que lo que dijo Jesús no era una metáfora, no era un cuento bonito. No dijo, hay que morir a uno mismo, hay que negarse a uno mismo, hay que tomar tu cruz. No dijo eso como una alegoría poética. Lo dijo de verdad porque Él lo hizo literalmente. Y sus apóstoles lo hicieron así literalmente. Y los discípulos de sus discípulos lo hicieron así también. Pero luego, desgraciadamente, todo poco a poco se llegó a corromper. Nosotros no sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde. Y desde luego, si supiésemos cuándo, cómo y dónde vamos a morir, nuestra vida cambiaría radicalmente. En varios casos, desgraciadamente, para mal. Supongo que habréis visto programas de televisión donde se dice, ¿verdad? ¿Qué harías si supieses que el año que viene vas a morir? Buah, si supiese que el año que viene voy a morir, pues dejaría el trabajo, dejaría hasta a mi esposa, que no la aguanto, y me iría a vivir la vida, supuestamente. Qué respuesta más absurda, hermanos. ¿Es eso vivir la vida? Hasta cierto punto, si cree verdaderamente que eso es así, bueno, hazlo. Pero vivimos sin tener nada claro en nuestra vida, hermanos, y no podemos vivir así. Porque nosotros no somos como el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos como el mundo. Y debemos vivir con esa visión. Porque el apóstol Pablo tenía tan clara esa visión, la de la eternidad, la de que morir es ganancia, que él cada día de su vida intentaba invertirlo lo máximo posible para hacer el testimonio, para compartir el Evangelio a otros, etcétera, etcétera. Porque en nuestro caso ya no es cuestión de algún día moriré, aunque voy a resucitar, pero moriré, sino que también nosotros tenemos la revelación y la esperanza de que el Señor va a volver. Así que ya sea que moriremos, o ya sea que el Señor vuelva mañana, vivamos cada día como si fuera el último. Pero no como el eslogan de vive la vida, que son 2 días, sino vive la vida conforme a Cristo. Y así obtendremos la vida eterna. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y nos ayude a descubrir estas realidades del Evangelio y que sepamos compartir a este Jesús a los demás. Un Jesús tal y como es, integral,
no adulterado, no desnatado, diluido. Al Jesús tal y como es. Es amor, pero también es justicia. Tiene misericordia, pero también tiene ira. Ese es el Jesús, el Cristo de la fe. En Él debemos de creer y a Él debemos de entregar a los demás, no a otro. Ese es el cometido que tenemos como iglesia, hermanos. Así que vamos a orar y que el Señor nos bendiga en este ministerio.